Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Sean ustedes bienvenidos a uno más de los momentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Minería, que como ya saben ustedes, en estas semanas, en este par de meses, están dedicados a comentar específicamente los programas de los 9 conciertos de nuestra temporada presencial de 2022. El programa de hoy es un programa 100% clásico, dirían algunos con unos toquecitos de romántico, pero vamos a dejarlo en clásico, porque consta de la octava sinfonía de Beethoven, después el concierto número 25 para piano de Mozart y después la espléndida séptima sinfonía de Beethoven. Vamos por partes. En el año de 1812, la salud de Ludwig van Beethoven no era del todo ortodoxa, es decir, no se sentía del todo bien. Y Beethoven decidió hacer algo que era muy usual en esa época, que era irse a uno de estos balnearios de aguas termales salutíferas, donde además había médicos y tratamientos y dietas especiales, es decir, un spa del siglo XIX. Ni más ni menos. Pero Beethoven no dejó la cosa ahí, sino que no se fue a uno ni a dos, sino que recorrió 3 spas o balnearios distintos para aliviar sus penurias físicas. Sin embargo, parece que no le fue muy bien en estos 3 balnearios de salud que visitó y decidió irse a refugiar a la ciudad de Linz, donde vivía su hermano Johann. Ahora, ahí ocurrió algo que es meramente el contexto anecdótico, pero finalmente importante para la creación de la octava sinfonía. Resulta que en la casa que vivía Johann, su hermano Johann, le rentaba parte de la casa a un médico. Ese médico tenía una cuñada de nombre Teresa Obermeier. Para no hacer demasiado complicado el asunto, resulta que Johann van Beethoven, el hermano del compositor, se enamoró de esta mujer y la tomó directamente como amante. Cosa curiosa, en lo social, en lo político, Beethoven era bastante liberal, pero en la moral era muy, muy conservador y de inmediato puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que mi hermano tenga una amante y que viva en el pecado? El caso es que Beethoven se metió donde no le importaba y donde no tenía que meterse y estuvo, por supuesto, peleado tanto con el hermano como con Teresa durante un tiempo, al grado de que Beethoven llegó a llamar a la policía para que se hicieran cargo de esta cosa y situación pecaminosa. ¿Cómo lo solucionó Johann? Antes de que lo expulsaran de la ciudad con todo y la mujer por inmoral, pues simple y sencillamente se casó con Teresa Obermeier. ¿Y qué creen que pasó? El matrimonio de Johann van Beethoven y Teresa Obermeier fue un matrimonio duradero, largo y profundamente infeliz. Y todo esto un poco por culpa del compositor. El caso es que fue en esas circunstancias que Beethoven compuso su octava sinfonía. De esta octava sinfonía, que sigue un poco esta fantasía de la que se dice que las sinfonías nones de Beethoven son las grandes, poderosas, importantes sinfonías y las sinfonías con números pares son las más ligeras, entre grandes comillas, pues sí, la octava viene después de la portentosa y explosiva séptima y antes de la monumental novena. Y al respecto de eso, el musicólogo Donald Francis Tovey dijo algo bien interesante, que esta sinfonía demostraba el genio y la capacidad enorme de Beethoven de abordar una labor delicada después de haber realizado una obra titánica. Y en cierta manera tiene razón. Otro detalle anecdótico importante del contexto de la octava sinfonía de Beethoven es que mientras la estaba componiendo conoció a Johann Nepomuk Melzel, quien fue, entre otras cosas, el inventor del metrónomo. Había además inventado unas especies de orquestas mecánicas muy extrañas, para las cuales, por cierto, Beethoven compuso una obra. El caso es que en la velada en que se conocieron Beethoven y Melzel, y que se habló del metrónomo, Beethoven estaba tan entusiasmado con el aparato que se sentó al piano e improvisó una fantasía en honor al metrónomo. Y parece ser que las notas tum, 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 repetidas del segundo movimiento de la octava son una especie de homenaje de Beethoven al metrónomo de Melzel. Se dice por ahí, habría que revisar cuidadosísimamente todas las partituras de la época, que Ludwig van Beethoven fue el primer compositor, o al menos el primer compositor importante, en poner indicaciones clarísimas de metrónomo al inicio de los movimientos de sus partituras. Es decir, ponía MM
corchea igual a 68, a 70, 80, es decir, para regular de una manera mucho más precisa el tempo, es decir, la velocidad a la que debía moverse su música. Entonces está el asunto familiar, está el asunto del metrónomo y está por supuesto el asunto de que la octava está a la mitad entre la séptima y la novena, si me permiten un poco la perogrullada. Voy a concluir mi observación al respecto de la octava de Beethoven citando un texto de Richard Wagner que es bien interesante. Wagner decía respecto a la octava de Beethoven: no hay mayor franqueza ni un poder más libre que en la séptima sinfonía. Es una loca explosión de energía sobrehumana sin otro objetivo que el placer de desatar esa energía como la de un río que desborda su cauce e invade el campo que le rodea. En la octava sinfonía el poder no es tan sublime, aunque siga siendo típico de Beethoven, por cuanto combina la tragedia y la fuerza y un vigor hercúleo con los juegos y caprichos de un niño. Finalmente, les diré que la octava sinfonía de Beethoven se estrenó en Viena en febrero de 1814. Y, cosa bien extraña, al menos desde nuestro punto de vista moderno y en retrospectiva, Beethoven llegó a decir que le parecía que su octava sinfonía era mejor que la séptima. La pregunta es si Beethoven pudiera asomarse a nuestro tiempo y ver y escuchar qué reacciones respectivas causan la octava y la séptima, si pensaría lo mismo. Así pues, nuestro programa de hoy, el programa al que se refiere este momento musical, se inicia con la interpretación de la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven, por supuesto, Orquesta Sinfónica de Minería, por supuesto, la batuta de Carlos Miguel Prieto. A la usanza tradicional, en la parte central de este programa de la temporada 2022 de la Sinfónica de Minería, hay un concierto con solista. Se trata del concierto para piano y orquesta número 25, que ha de interpretar la solista Anne-Marie McDermott. El 4 de diciembre de 1786, Wolfgang Amadeus Mozart dio entrada en su catálogo con esa fecha a este concierto, el concierto que es el número 25 de los 27 que compuso y que lleva el número de catálogo que es el 503. Las circunstancias de composición, como prácticamente las circunstancias de composición de tantísimas otras obras de Mozart, son complejas, por decir lo menos. Este año de 1786 fue particularmente productivo para Mozart porque compuso al menos dos obras de gran importancia: este concierto y su sinfonía conocida como la Sinfonía Praga. Dicen los especialistas que si solamente hubiera escrito estas dos obras ese año, ya hubiera sido un año muy productivo, pero además hay, por supuesto, otras obras que empezó y o terminó ese año. Y una cosa destacada es señalar que en 1786 Wolfgang Amadeus Mozart trabajaba asiduamente en la composición de sus óperas Las bodas de Fígaro, que es uno de los pináculos de toda su producción, y también El empresario, que es una obra menor, pero igualmente muy interesante. Por otra parte, también hubo circunstancias personales que afectaron a Mozart en ese año. Muy cerca de la fecha de composición de su concierto número 25, nació uno más de sus hijos, que fue una ocasión gozosa, pero apenas un mes después, ese hijo murió, como habrían de morir muy temprano en su vida algunos otros de los hijos que formaban la pareja de Wolfgang Amadeus Mozart y Constanza Weber. Por otra parte, esta fue una época particularmente difícil para los Mozart en cuanto a los problemas económicos. Se sabe perfectamente bien que, además de que ganaba poco, Mozart vivía una vida bastante por encima de los recursos que recibía. Era un sibarita, le gustaba disfrutar de la vida, entonces siempre andaba apretado de dinero. Y fue más o menos por esta época cuando empezó ya en serio una continuidad, una serie de cartas, muchas de las cuales se conservan, que escribió a sus colegas y amigos masones para pedirles que le prestaran dinero para solventar sus penurias económicas. La historia indica que es muy probable que Mozart haya concebido su concierto para piano número 25 con el objeto de tocarlo en una serie de conciertos o conciertos por suscripción o academias, como se les llamaba entonces, para la temporada de Adviento. Si mi memoria calendárica no me falla, creo que la temporada de Adviento son las 4 semanas previas a la Navidad, es decir, estamos hablando del fin de ese año 1786.
El concierto está fechado el 4 de diciembre, así que todo esto es perfectamente congruente. No hay certeza absoluta, pero los musicólogos y los investigadores afirman que es muy, muy probable que Mozart haya estrenado en alguno de sus conciertos de la temporada de Adviento este hermoso concierto número 25, Köchel 503, que por cierto es uno de los varios conciertos para piano de Mozart que algunos musicólogos han llamado conciertos militares, básicamente porque inician en su primer movimiento no necesariamente con un ritmo de marcha, sino con una expresión poderosa de la orquesta, por supuesto siempre con las trompetas y los timbales por ahí, y dicen que esa expresión parece militar. Dado el carácter de Mozart y el carácter de su música, a mí en lo personal no me gustaría utilizar el término militar asociado con Mozart, así que yo he preferido utilizar el término de conciertos marciales, que creo que le queda un poco mejor. Finalmente, quisiera hacer una pequeña cita de un texto muy importante que viene en el espléndido libro que el musicólogo Charles Rosen dedica al estilo clásico a través de la exploración de obras de Haydn, Mozart y Beethoven. ¿Qué dice Charles Rosen respecto a este concierto de Mozart? Dice lo siguiente: el concierto en do mayor Köchel 503 nunca ha sido del agrado del público. Terminado a finales de 1786, 8 meses más tarde que el último de los 3 conciertos para piano con clarinete, es una obra majestuosa y para muchos oídos fría. Ello, no obstante, es la obra que muchos músicos, tanto historiadores como pianistas, tienen en especial estima. Su falta de popularidad se debe a que el carácter de sus elementos musicales es casi neutral. En el primer movimiento, sobre todo, este material musical ni siquiera aparece lo suficientemente caracterizado como para decir de él que sea trivial. Yo creo que desde que Rosen escribió esto y hasta nuestro tiempo, la percepción ha cambiado. Tengo entendido que el concierto número 25, que es el 503, sí está entre los favoritos del público porque contiene muchas virtudes. Concluyo diciendo que el propio Charles Rosen, en la misma parte de su libro donde se refiere a este concierto, dice que si se analiza con cuidado el cuarto concierto para piano de Ludwig van Beethoven, se puede encontrar alguna cita del concierto número 25 de Mozart, quizá involuntaria o quizá como un homenaje explícito a su ilustre predecesor. En este concierto de la Sinfónica de Minería de la temporada 2022, el concierto para piano y orquesta número 25, que es el 503 de Wolfgang Amadeus Mozart, es interpretado por la pianista Anne-Marie McDermott. La Sinfónica de Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto. Y este séptimo programa de la temporada 2002 de la Orquesta Sinfónica de Minería concluye con la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven. Yo estoy casi seguro que cualquier melómano muy aficionado a Beethoven, particularmente a sus sinfonías, si se le pregunta se le pide que haga una lista de sus sinfonías favoritas en orden de favoritismo, estoy seguro que para la mayoría de ellos la séptima sinfonía está muy arriba en la lista. En efecto, se trata de una de las mejores creaciones, no solamente sinfónicas, sino de todo el catálogo de Beethoven, y tiene muchísimas virtudes. Entre todas estas virtudes, la que se ha destacado más, la que los musicólogos y los especialistas han mencionado con más frecuencia, es la de una energía potentísima que habita la sinfonía de principio a fin, incluso en sus momentos más tranquilos. Y esto parece ser confirmado por un hecho histórico que ustedes, como buenos melómanos, seguramente conocen. Cada vez que se habla de la séptima sinfonía de Beethoven, se menciona lo que dijo Richard Wagner al respecto. Y se menciona ¿qué dijo Wagner sobre la séptima de Beethoven? Que la séptima es la apoteosis de la danza. Y la cita no pasa de ahí. Sin embargo, lo que escribió Richard Wagner es un poquito más extenso y más completo, y me voy a permitir citarlo porque es importante para que entendamos la caracterización que hicieron los colegas de Beethoven sobre su séptima sinfonía. Decía Richard Wagner, y esto lo escribió en el año de 1850. La séptima sinfonía de Beethoven es la alegría que con una omnipotencia orgiástica nos lleva a través de todos los espacios de la naturaleza, de todas las corrientes y los océanos de la vida, dando voces de alegría y conciencia por donde caminamos al ritmo audaz de esta danza humana de las esferas. Esta sinfonía es la apoteosis de la danza, la mejor realización de los movimientos corporales en forma ideal. Esto es lo que decía
Richard Wagner al respecto de la séptima sinfonía de Beethoven. Beethoven inició la composición de la sinfonía número 7 en el año de 1807 y no la acabó sino hasta 1812. Y la sinfonía fue estrenada en un concierto en la Universidad de Viena en diciembre del año de 1813. Ahora bien, este concierto fue muy peculiar por muchas razones. En primer lugar, porque fue el estreno de la séptima, ocasión histórica importante. Desde el punto de vista anecdótico fue importante porque en ese mismo concierto Beethoven hizo estrenar una de sus obras más curiosas y más atípicas, una extraña composición orquestal que es prácticamente un poema sinfónico, conocido indistintamente como La Victoria de Wellington, La Sinfonía de la Batalla o La Batalla de Vitoria, una obra con la que conmemoraba la victoria de Lord Wellington en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, sobre fuerzas napoleónicas. El caso es que esta obra, insisto que es muy rara, muy peculiar, no está entre lo mejor de Beethoven. Dicen que llamó mucho más la atención por espectacular la noche del estreno que la propia séptima sinfonía. Sin embargo, las mismas crónicas de la época dicen que al menos el segundo movimiento de la séptima de Beethoven fue particularmente apreciado. Y aquí tengo que hablar de ese movimiento. Este alegreto de la séptima sinfonía de Beethoven es, en mi opinión, uno de los logros más importantes y sobre todo más profundamente emotivos de toda la producción de Beethoven. Se inicia con un extraño acorde, un acorde un poco ambiguo, ¿sí? Y después da origen a un movimiento ondulante, 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 que de pronto crece hasta un clímax y vuelve a bajar. Todo esto envuelto en una serie de armonías que no eran del todo ortodoxas en su tiempo, pero que para nosotros resultan una joya. De hecho, este segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven ha sido utilizado y reutilizado con relativa frecuencia en una serie bastante amplia de productos audiovisuales y ha sido convertido en otras cosas. Por ejemplo, alguien le puso letra en italiano y la convirtió en una canción titulada Figlio Perduto, es decir, Hijo Perdido, que no es la mejor versión de este movimiento. Y los cinéfilos quizás recuerden que hay un arreglo muy extraño, muy atractivo, pero muy extraño, que incluye además voces, que se utilizó en la película de ciencia ficción Stardust, dirigida por John Boorman. El caso es que la noche del estreno de la séptima sinfonía de Beethoven, entre el público y en la orquesta había una serie de músicos muy importantes de la época. Estaba Salieri, estaba Romberg, estaba Spohr, estaba Meyerbeer, estaba Dragonetti, en fin, estaba Hummel. En fin, era una colección de músicos contemporáneos de Beethoven bastante importante. Y esto es notable porque, según dicen las crónicas de la época, para cuando Beethoven estrenó su séptima sinfonía, estreno que dirigió él mismo, ya estaba bastante sordo. Entonces dicen que sobre todo en los paisajes tenues de la sinfonía, ¿sí? Beethoven mismo se perdió en su propia partitura. Dicen los enterados, los historiadores que conocen del asunto, que no ocurrió una catástrofe musical ahí, porque Antonio Salieri, el muy vilipendiado Antonio Salieri, le salvó la noche a Beethoven haciendo labores de dirección tras bambalinas, cosa que debe haber sido bastante interesante. El caso es que, más allá de que la extraña obra relativa a la victoria de Wellington fue mejor recibida, con el paso del tiempo la séptima llegó a ser reconocida como lo que es, una enorme obra maestra. Mucho tiempo después de esto, otro gran sinfonista, que fue Gustav Mahler, se refiere a la séptima de Beethoven en estos términos. El último movimiento de la sinfonía tuvo un efecto dionisíaco sobre el público. Todos salieron de la sala de conciertos como embriagados. Y así debe ser. Y en efecto, Gustav Mahler tenía mucha razón, porque hasta la fecha, hasta nuestros días, escuchar completa la séptima sinfonía de Beethoven en vivo, sobre todo sus últimas páginas, deja un sentimiento de euforia, un sentimiento de energía desbordada, un sentimiento de felicidad musical pura. Y, hay que decirlo, la música de Beethoven está llena de estos movimientos. Así pues, les comunico que el séptimo programa de la temporada presencial 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería concluye con la interpretación de la espléndida séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven, la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la conducción de su director artístico, Carlos Miguel Prieto.